Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial con profesor G. En esta ocasión vamos a trabajar con funciones logarítmicas, vamos a resolver bastantes ejercicios al respecto y vamos a ver cómo resolver este tipo de funciones. Primero que nada, funciones logarítmicas, nosotros sabemos, de acuerdo a los videos anteriores, que la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Si b es un número real positivo, entonces es logaritmo de x con base b definido por esta expresión. Y va a ser igual a el logaritmo base b de x. Y esta forma logarítmica podemos cambiarla a la forma exponencial utilizando esta expresión, en donde primeramente el argumento de la función logarítmica lo vamos a colocar aquí, y eso va a ser igual a la base del logaritmo elevado a el resultado del logaritmo, es decir, el valor de y quedaría como el exponente de esta función exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo cambiar de una forma a otra. Digamos que se nos plantea u igual a 5 al cuadrado. Para pasarlo a la forma logarítmica, lo primero que vamos a hacer es colocar el exponente, y eso va a ser igual a logaritmo base 5, la base de la función exponencial, y el argumento del logaritmo será el resultado, es decir, u. Así pasamos de forma exponencial a logarítmica. Un segundo ejemplo, 8 es igual a b al cubo. Entonces, para pasar a la forma logarítmica, ponemos primero el exponente de la función exponencial, 3, y eso va a ser igual a logaritmo base b, en este caso sería nuestra base, y el argumento de la función logarítmica sería el resultado, 8. Si queremos pasar de la forma logarítmica a la exponencial, básicamente haremos lo contrario. Primeramente colocamos el argumento del logaritmo, y eso va a ser igual a la base del logaritmo y elevado a el resultado de este logaritmo, que sería r. Segundo ejemplo, primero colocamos el argumento, y eso va a ser igual a la base del logaritmo elevado a el resultado, que sería w en este caso. Veamos algunas propiedades de los logaritmos que te van a ayudar a facilitarte los cálculos. Propiedades parte 1 nos dice que si tenemos el logaritmo base b de 1, automáticamente el resultado será 0. No importa la base del logaritmo, pero si el argumento de ese logaritmo es 1, automáticamente el resultado será 0. Número 2 nos dice que si tenemos un logaritmo base b de el mismo número que la base, es decir, que la base del logaritmo es igual al argumento, esto automáticamente indica que el resultado será igual a 1. Por ejemplo, logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo base 10 de 10 es igual a 1, etc. En la tercera propiedad nos dice que si tenemos logaritmo base b de b elevado a la x, el logaritmo y la base del exponente se cancelan y únicamente nos quedaría la x. Es decir que, por ejemplo, logaritmo base 5 de 5 a la x, se cancelan los 5 y únicamente me quedaría x. Logaritmo base 10 de 10 elevado a la x, nos quedaría x. Y la número 4 nos dice que si tenemos la base, cualquier número, elevado a logaritmo base b de x, estos dos números siendo iguales, nos quedaría x. Por ejemplo, 5 elevado a logaritmo base 5 de x, se cancela el logaritmo con la base de la función exponencial y únicamente nos quedará la x. Esas son las propiedades más básicas de los logaritmos. Vamos a ver otro grupo de propiedades que nos van a ayudar a simplificar nuestros cálculos. Ahora, las calculadoras típicas calculan logaritmos, pero únicamente con dos bases específicas: logaritmo base 10 y logaritmo base e, es decir, el número de Euler. En tu calculadora tú las vas a encontrar como la tecla log y la tecla ln. Log, cuando no se especifica la base, se asume que es base 10, y ln, que se llama logaritmo natural, su base es el número de Euler. Las calculadoras típicas tienen esas dos teclas. Entonces, para calcular logaritmos con otras bases, usualmente se aplican ciertas propiedades. Algunas de esas propiedades son
que si tenemos el logaritmo base b de u por w, es decir, una multiplicación como argumento del logaritmo, podemos descomponerlo como logaritmo base b de u más logaritmo base b de w. Es decir, la multiplicación en el argumento se convierte en la suma de esos dos valores, pero aplicándoles logaritmos. ¿Cuál logaritmo? Pues la misma base que el logaritmo que teníamos al principio. Multiplicación dentro del logaritmo se convierte en suma de los logaritmos de los dos términos que se estaban multiplicando. Si tenemos una división, se convierte en una resta. Logaritmo base b de u entre w es lo mismo que poner logaritmo base b de u menos logaritmo base b de w. La división se convierte en una resta. Y si tenemos logaritmo base b de un número u elevado a la c, este exponente que está aquí podemos bajarlo multiplicando al logaritmo de esta forma. C, que está como exponente, baja a multiplicar al logaritmo y desaparece del argumento. Vamos a ver algunos ejemplos en donde podemos aplicar estas propiedades. Digamos que tenemos que expresar esta función logarítmica que se nos plantea, descomponiéndola en sus logaritmos individuales, es decir, separar lo más posible. Vamos a utilizar las tres propiedades que teníamos anteriormente. Aquí identificamos primero que tenemos una división. Logaritmo base b de x al cubo por y entre z cuadrado. La división decíamos que se puede descomponer en una resta, entonces esto quedaría como logaritmo base b de x al cubo por y menos logaritmo base b de z cuadrado. La división se convierte en una resta. Y dentro de este primer término logarítmico tenemos una multiplicación, x al cubo por y. Podemos separarlo usando la primera propiedad en una suma. Logaritmo de x al cubo más logaritmo de y, menos el logaritmo de z cuadrado. Y la última propiedad nos dice que el exponente c podemos bajarlo multiplicando al logaritmo. Entonces este exponente 3 y este exponente 2 pueden bajar multiplicar al logaritmo. Lo que nos quedaría 3 logaritmo base b de x y luego más logaritmo de y menos 2 logaritmo de z. Esta sería descomponer esta función compleja en tres términos logarítmicos sencillos. Veamos otros ejemplos en los que podemos aplicar esas tres propiedades. Se nos plantea logaritmo base 5 de x entre x menos 3. Tenemos una división, podemos separarlo en una resta. Logaritmo base 5 de x menos logaritmo base 5 de x menos 3. Nótese que cuando tenemos una suma o una resta en el argumento de la función logarítmica, ahí ya no hay ninguna propiedad que se pueda aplicar. Las sumas y las restas no tienen propiedades, únicamente multiplicaciones, divisiones y potencias. Entonces esta función así quedaría. Veamos un segundo ejemplo que tenemos en la parte inferior izquierda, este de aquí, logaritmo base 6 de x cuadrada por la raíz cúbica de x más 3. Tenemos una multiplicación, x cuadrada multiplica la raíz. Entonces podemos separarlo en una suma. Logaritmo de x cuadrada más logaritmo de la raíz cúbica de x más 3. Y podemos bajar los exponentes. El 2 baja multiplicando y desaparece de la x. Y esta raíz cúbica es como si fuera un exponente un tercio que va a bajar multiplicando al logaritmo. Nos quedaría de esta forma. Vamos a ver otro ejemplo. Este de por acá, arriba a la derecha, nos dice que tenemos esta expresión. Tenemos primero una división. Hay que separarlo en una resta. Logaritmo de w al cubo por raíz de x menos logaritmo de u por x menos y al cubo. Esta multiplicación se puede separar en una suma. Logaritmo de w al cubo más logaritmo de raíz de x. Y este término que está restando tiene una multiplicación dentro de él. Entonces toda esta expresión, como tiene una multiplicación dentro, se convierte en una suma. U más logaritmo de x menos y al cubo. Pero toda esta expresión que tenemos aquí entre corchetes es equivalente a lo que está subrayado en rojo. Como este término está afectado por un menos, entonces toda esta expresión entre corchetes también debe estar afectada por ese menos, y entonces va a cambiar a negativos estos dos logaritmos. Nos van a quedar negativos. Y finalmente bajamos los exponentes. El 3 baja multiplicando, la raíz es un exponente un medio, baja multiplicando,
y el 3 baja multiplicando también. Así nos quedaría expresado. El siguiente ejemplo nos da esta expresión. Entonces tenemos una división, se separa en una resta. Numerador, logaritmo base 10 del numerador menos logaritmo base 10 del denominador. El numerador, esta expresión de aquí, es una multiplicación, x cuadrada por y cuadrada. Vamos a descomponerlo en una suma. Logaritmo de x cuadrada más logaritmo de y cuadrada. Menos el logaritmo de x más y al cuadrado, y este 2 podemos bajarlo multiplicando. Es un exponente. Y finalmente bajamos el exponente de la x cuadrada y la y cuadrada multiplicando a sus respectivos logaritmos. Nos ha quedado terminado nuestra simplificación o nuestra reescritura de la función logarítmica. Vamos a ver el caso contrario, en el que se nos da una expresión con varios logaritmos y hay que combinarlos en uno solo, de ser posible. Ahora, aquí lo importante es que la única manera de combinar logaritmos de esta forma es que tienen que tener la misma base. Aquí lo que tenemos primero es dos términos sumándose y dos términos negativos. Entonces vamos a combinar los que se están sumando y luego vamos a poner los que se están restando. Los que se están sumando son estos dos, vamos a ponerlos entre corchetes. Los que se están negativos son los últimos dos, vamos a ponerlos entre corchetes y factoricemos un menos. Este menos y este menos quedarán factorizados por este menos de aquí. Aquí tenemos una suma con el logaritmo de la misma base, podemos combinarlo en un logaritmo de la misma base, pero primero hay que subir estos valores. El 5, que está multiplicando el logaritmo, lo subimos como exponente de la x, el 4 tercios también a la y, el 1 tercio sube elevado a la z y el 2 eleva al w. Y ahora sí, esta suma de logaritmos se puede combinar en un solo logaritmo donde sus argumentos se están multiplicando. X a la 5 por y a la 4 tercios, igual en el lado derecho, z a la 1 tercio por w cuadrado. Y al último tenemos una resta. La resta significa división, entonces logaritmo base b de esto que sería nuestro numerador menos implica división y esto que sería el denominador. Ya se nos ha quedado nuestra función expresada en un solo logaritmo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta expresión de tres logaritmos. Los tres logaritmos son base 3, entonces sí podemos combinarlos. Vamos primeramente a subir estos términos que multiplican a los logaritmos como exponentes del argumento. Este 3 queda como exponente al cubo, el 4 quedaría como elevado a la 4 y este 2 queda como y cuadrado. Aquí he reordenado para poner primero los positivos y luego el negativo. Los positivos implicarían una multiplicación x más y al cubo por y cuadrada y el negativo va a quedar dividiendo x menos y a la 4. Esa sería mi expresión logarítmica simplificada. Vamos a ver a modo de práctica algunos ejercicios de cambio de forma. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde cambiamos de la forma exponencial a la forma logarítmica. Recordemos que lo que se hace simplemente es el exponente se coloca, eso es igual al logaritmo base de la base de la función exponencial, que en este caso es 5, y el argumento sería el resultado, 125. Lo mismo ocurre con el resto de los ejemplos. Se sigue la misma estructura. Por ejemplo, el último sería primero colocar el exponente, y eso es igual al logaritmo base de la base de la función exponencial, que sería 2, y el argumento sería el resultado. Aquí puedes pausarle para revisar con cuidado cada uno de estos ejemplos, pero básicamente la estructura es la misma. De igual forma tenemos que pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial, entonces lo único que hacemos es primero colocar la base del logaritmo, elevarlo a el resultado de ese logaritmo e igualarlo a el argumento. Hacemos lo mismo para todos los ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, el último me quedaría la base del logaritmo elevada al resultado y eso es igual a el argumento. Y así tenemos entonces cambiar de forma logarítmica a exponencial. Veamos ahora un cambio de base para calcular ciertos logaritmos. Mencionaba al principio que las calculadoras típicas solamente calculan dos tipos de logaritmos, base 10 y base exponencial. Base e, o sea, el número de Euler. Cuando un logaritmo no especifica su base, se sobreentiende que es base 10. Y cuando el logaritmo es base e, también se le denomina logaritmo natural. Y se escribe ln. Pero digamos que queremos calcular el logaritmo con una base diferente. ¿Cómo le hacemos para hacer eso?
Vamos a tomar un ejemplo. Si yo te digo 5 elevado a la x es igual a 25, ¿cuánto vale la x? ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 25? Pues tú a simple vista puedes identificar que ese sería un 2. 5 al cuadrado son 25. Pero ¿qué tal si la expresión es un poco más complicada? ¿Cómo lo resolverías utilizando métodos matemáticos? Bueno, lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Cuando la x o nuestra incógnita está como exponente en una función, es complicado resolverla con métodos tradicionales. Entonces lo que se hace en estos casos es recurrir a los logaritmos y algunas de sus propiedades. Vamos a aplicar a esta ecuación básica que tenemos aquí logaritmo a ambos lados de la igualdad. Pero apliquemos un logaritmo que conozcamos o que podamos calcular fácilmente. ¿Qué te parece el logaritmo base 10? Entonces logaritmo base 10 que va a afectar al 5 a la x y eso va a ser igual al logaritmo base 10 que va a afectar al 25. ¿Recuerdas las propiedades de los logaritmos? Esta x que está como exponente puede bajar multiplicando al logaritmo. Entonces x por el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 25. Ahora sí podemos despejar x. Logaritmo de 5 pasa dividiendo al logaritmo de 25. Estos logaritmos recuerda que son base 10. Cuando no se especifica se asume que son base 10. Logaritmo de 25 entre logaritmo de 5, si tú lo haces en tu calculadora encontrarás que sale 2. Entonces x vale 2. Es algo que ya sabíamos, 5 al cuadrado son 25. Pero esta estructura se puede utilizar para cualquier ecuación en la que tu incógnita se encuentre en el exponente de una función. En términos más generales, si tú quieres encontrar un logaritmo base b, es decir, cualquier base de un número, lo que puedes hacer es aplicar logaritmo de base a, siendo a un logaritmo con una base conocida, por ejemplo, la base 10 o el logaritmo natural, logaritmo base a de el argumento entre el logaritmo base a de la base del logaritmo que quieres calcular. Aquí te pongo un ejemplo. Que te pido calcular logaritmo base 5 de 20. Las calculadoras o la mayoría de ellas no lo van a resolver directamente, pero lo que puedes hacer es esto. Aplicar esta expresión. Logaritmo base 10, o sea un logaritmo conocido, del argumento entre el logaritmo base 10 de la base del logaritmo, que sería 5. Y esto te genera el resultado. Es la manera de encontrar el resultado para funciones logarítmicas con bases diferentes a 10 o al número de Euler. Vamos a ver un ejemplo. Que te pide encontrar x cuando x es igual al logaritmo base 2 de 8. Podrías pasarlo a la forma exponencial. Decir, pues 2 va a ser elevado a la x, que es el resultado, y ese va a ser igual al argumento, que son 8. De aquí, aplicar logaritmo base 10 a ambos lados, bajar la x multiplicando, y el logaritmo de 2 pasarlo dividiendo, lo que nos daría 3. O simplemente te puedes dar cuenta que esta expresión que tenemos aquí es la misma que la fórmula que tenemos en este cuadro rojo. Logaritmo base b de un número, en este caso logaritmo base 2 de 8 sería logaritmo base 10 del 8 entre logaritmo base 10 de 2, lo que nos genera 3. Y entonces ese sería nuestro resultado de x. 2 al cubo nos da 8. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor de ciertos valores de b, o sea la base de los logaritmos. ¿Qué tal si se te dice encontrar el logaritmo base b de 144? Eso es igual a 2, pero ¿cuánto es la base del logaritmo? Lo que se hace en estos casos usualmente es pasar a la forma exponencial. Base del logaritmo elevado al resultado, y eso es igual al argumento, y de aquí despejamos b. Pasamos como raíz, nos queda que b vale 12. Y puedes verificarlo calculando logaritmo base 12 de 144, con la fórmula anterior nos saldrá 2. Lo mismo para el inciso b. ¿Cuánto vale b aquí? Para que el logaritmo de 1000 me salga 3. Pues hacemos lo mismo, pasamos a la forma exponencial. b elevado a el resultado, y eso va a ser igual al argumento del logaritmo. Despejamos b y nos quedará nuestro resultado. Y podemos hacer lo mismo para los siguientes ejemplos que están en pantalla. ¿Qué pasa cuando se nos pide encontrar el valor de x en una función logarítmica? O sea, parte del argumento de la función logarítmica. Por ejemplo, logaritmo base 5 de 4x menos 3 es igual a 2. ¿Cuánto debe de valer x? Lo que podemos hacer aquí es pasar otra vez a la forma exponencial. Esta forma de aquí. Entonces tenemos
La base elevado al resultado es igual al argumento. De aquí podemos despejar x, 5 al cuadrado son 25, el 3 pasa sumando del lado izquierdo, nos quedan 28, y el 4 pasa dividiendo al 28, ese sería el resultado de x. Y eso pues ya lo podrías comprobar metiendo este valor de x aquí, calculando el logaritmo, y nos saldría 2. Inciso B, logaritmo base 2 de 2 menos 3x es igual a menos 3. Hacemos lo mismo, pasaremos a la forma exponencial. La base elevado al resultado, eso es igual al argumento. 2 a la menos 3 son .125. El 2 pasa del lado izquierdo restando, obtenemos el resultado de la resta, y el menos 3 pasa dividiendo para que nos quede nuestro resultado de x. Inciso C, nos dice que tenemos que encontrar el valor de x para esta expresión de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente combinar los logaritmos en uno solo, de manera que cuando tenemos varios logaritmos en una expresión y tienen la misma base, nos conviene combinarlos para poder encontrar el valor de x. De manera tal que podemos hacer lo siguiente. El 3, que está multiplicando el logaritmo, lo podemos subir como exponente del argumento. 2 al cubo nos quedaría 8. Y luego, como tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, podemos combinarlo en un solo logaritmo multiplicándolos. X por 8, 8x. Y eso es igual a 3. Y de aquí podemos pasar a la forma exponencial. La base del logaritmo, cuando no se especifica, se asume que es 10, se eleva al resultado y eso es igual al argumento. 10 al cubo, el 8 pasa dividiendo, 10 al cubo son 1000 entre 8, nos quedan 125. Ese es el valor de x. Por lo tanto, logaritmo de 125 más 3 veces logaritmo de 2 sale 3. El inciso D nos dice que tenemos logaritmos naturales. El procedimiento es el mismo, solamente hay que recordar que el logaritmo natural, su base es el número de Euler. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Hay que combinarlos. La suma de dos logaritmos con la misma base se multiplican sus argumentos, x por x más 15. De aquí pasamos a la forma exponencial, que sería, el logaritmo natural, su base es el número de Euler, y se va a elevar al resultado, que son 2. Y eso es igual al argumento, x por x más 15. Hagamos las multiplicaciones, x por x, x cuadrada, x por 15, 15x. E al cuadrado lo podemos pasar del lado derecho restando y entonces toda esa expresión quedaría igualada a 0. Y eso lo podemos resolver con la fórmula general encontrando los valores para x que satisfacen esta ecuación. Vamos a ver otros dos ejemplos para terminar con este video. Tenemos logaritmo base 2 de 11 menos x y logaritmo base 2 de x más 1 más 3. Lo que vamos a hacer es combinar los logaritmos. El logaritmo de 2, base 2 de x más 1 lo vamos a pasar restando a la izquierda. La resta equivale a una división. Como los logaritmos tienen la misma base, podemos combinarlos. El logaritmo base 2 de 11 menos x entre x más 1, eso es igual a 3. Pasemos a la forma exponencial, que sería el 2 elevado a el resultado, y eso es igual al argumento. 2 a la 3 nos quedaría 8. Y el x más 1 podemos pasarlo multiplicando del lado izquierdo. Multiplicamos 8x más 8, eso es igual a 11 menos x. Pasamos las x de un lado, los términos independientes del otro lado. Nos quedaría 9x igual a 3 y x despejado quedaría 3 entre 9, un tercio. Y el último ejemplo nos queda esta expresión. Logaritmos de la misma base se están restando, entonces pasaría una división. Logaritmo base 3 de x más 6 entre x menos 2 es igual a 2. Pasamos a la forma exponencial, que sería 3 elevado al cuadrado, y eso es igual al argumento. X menos 2 pasa multiplicando al resultado de esto, que son 9. Multiplicamos, pasamos las x de un lado, los términos independientes del otro. Nos queda 8x igual a 24 y despejaremos la x dividiendo el 8. 24 entre 8 nos quedan 3. Y con eso entonces terminamos los ejercicios planteados para el tema de logaritmos.